sí, marica, tenemos que mejorar esto y quiero que eso sea diferente, pero te agradezco esto y te reconozco esto y veo esto. La invitación de este episodio es esa, es darse cuenta que tienes muchísima responsabilidad, pero tienes muchísimo poder también, responsabilidad igual poder, y que si tú logras hacer un análisis objetivo, un análisis funcional del comportamiento de tu pareja y de la relación, esto te va a permitir encontrar las estrategias y te va a permitir encontrar cómo desde tu comportamiento puedes ayudar a que esa dinámica que no te gusta cambie. Bienvenidos a Ser Prana, un espacio de espiritualidad, conciencia y ciencia. Bueno, bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Ser Prana, un espacio de espiritualidad, conciencia y ciencia en donde les pienso compartir todas las herramientas que a mí se me ocurran que los puedan ayudar a tener una vida más tranquila, más chévere, más parchada, vivir más en paz con ustedes mismos y con los demás. El episodio de hoy va a estar brutal. Si ustedes están en una relación de pareja, les va a servir un montón. Si ustedes están pensando en construir una nueva relación de pareja, les va a servir aún más. Entonces, para cualquiera de las dos poblaciones, esta información va a ser completamente útil. Y va a ser completamente útil si perseguimos un objetivo, y es crear una relación de pareja o tener una relación de pareja en donde yo me sienta a gusto con la dinámica que hay en la relación de pareja. ¿Por qué me pareció importante hacer este episodio? Porque me he dado cuenta con muchos pacientes que me han llegado últimamente que nosotros tendemos a culpar a nuestra pareja o tendemos a culpar a los demás de las dinámicas que no nos gustan en nuestras relaciones. Tendemos a culpar al otro de lo que está mal, tendemos a culpar al otro de lo que no está funcionando, y este es un error gravísimo. Porque si la culpa la tiene el otro, quiere decir que la solución también la tiene el otro. Es decir, si lo que tiene que cambiar para que la relación o para que la dinámica cambie tiene que ser responsabilidad del otro o se debe al comportamiento del otro, pues pucha, a mí me va a tocar sentarme y esperar a que el otro mágicamente se despierte y le dé por cambiar su comportamiento para yo poder tener la relación que siempre me he soñado. Y la cagada en esto está en que pues puede que pase, como puede que no, o sea, puede que me quede esperando infinitamente y nunca llegue a tener la relación que yo quiero. Y más importante aún es, no estoy asumiendo la responsabilidad y por ende el poder que tengo yo dentro de la relación. Porque yo siempre les he dicho, las relaciones son 50-50. Hay momentos donde serán 60-40, 70-30, pero basémonos en que son 50-50. 50 de la otra persona, 50 míos, ¿cierto? Quiere decir que yo soy 50% responsable, la otra persona 50% responsable, pero cuando uno pone la palabra responsabilidad, dice como que cambiemos esa palabra responsabilidad por poder. Yo tengo el 50% del poder dentro de la relación, o sea, soy accionista mayoritaria, igual que la otra persona. Y esto es bueno porque quiere decir que tengo la capacidad de modificar la relación, tengo la capacidad de construir la relación que yo siempre me haya soñado, la relación que yo siempre haya querido. Entonces, la información que les voy a dar en este episodio va a ser valioso porque no simplemente va a estar basado en como mi opinión personal, sino en lo que ya se ha comprobado o en lo que está estudiado desde la psicología, porque obviamente ustedes saben que esos episodios para mí tienen que tener ese componente científico. Y acá les digo algo que yo creo que es súper importante y que pienso pues tanto a un nivel personal como a un nivel profesional, y es que nosotros nos deberíamos preocupar un poquito más por aprender cómo funciona el ser humano, porque cuando uno entiende cómo funciona el ser humano, uno entiende la explicación de todo, o si no es de muchísimas de las cosas que le pasan a uno en la vida, o la forma en la que actúan los demás. Voy a tener una explicación, y como tengo una explicación, pues no voy a juzgar tanto, y además voy a saber responder ante el comportamiento de la otra persona. Es decir, para mí es importante que las personas entiendan por qué se comportan de la forma en la que se comportan, no solamente ellos, sino también los demás. Entonces, vamos a empezar. El primer punto, porque lo dividí aquí en puntos para que no se me fuera a pasar ninguno, es que quiero que entiendas que eres tú quien está creando a tu pareja desde tu comportamiento. Esto en un principio puede ser como what the fuck, como así, si cada quien es responsable de sí mismo, si cada quien es responsable de su comportamiento, porque van a decir que soy yo el que estoy creando a mi pareja. Y lo que quiero que entiendas de esto es lo siguiente: la relación de pareja es una dinámica que se está construyendo, que se está co-creando constantemente y continuamente entre las dos personas que están participando dentro de la relación. Como te dije ahorita, es 50-50. Ninguna de las dos personas se puede atribuir el 100% de la responsabilidad de la relación, porque pues si no, no sería una relación con otra persona, sino que sería una relación con uno mismo. Esa es la única relación en donde uno es 100% responsable. ¿Por qué es importante reconocer esto?
porque como les decía en un principio, uno está muy ocupado preocupándose por el comportamiento del otro, está muy ocupado cuestionando sobre lo que el otro debería hacer o debería dejar de hacer y no logra ver o no logra entender cómo lo que yo hago o lo que yo no hago influye en la dinámica que tanto me está costando aceptar o que tanto me está chocando de mi relación de pareja. Y esto pasa porque obviamente es muchísimo más fácil yo hacer responsable al otro que hacerme responsable yo. Es mucho más fácil ver el error en el otro que ver mi propio error. Y eso nos pasa a muchas personas, ya no hay por qué tirarse duro por eso. Es una realidad, es para mí más fácil identificar lo que el otro está haciendo mal que yo mirar hacia adentro y decir, pues, pucha, ¿qué estoy haciendo yo mal en este momento? ¿O cómo estoy participando? Pero en el momento en el que uno se hace responsable, como te digo, como te decía hace un segundo, recupera el poder, porque es que responsabilidad es igual a poder, es decir, tengo la capacidad de crear esa relación que yo quiero crear porque soy responsable de esa relación que no me está gustando o de esa dinámica que me está chocando o que quiero cambiar. Entonces, ese es el primer punto, entender, así nos cueste, que nuestro comportamiento de alguna forma está creando el comportamiento de nuestra pareja. Es decir, yo también estoy participando dentro de la dinámica que no me gusta o yo soy en parte responsable de lo que la otra persona está haciendo y tanto me está chocando, tanto estoy juzgando o tanto estoy queriendo cambiar. Primer punto. Eso lo vamos a ir entendiendo a lo largo del episodio, porque si en este momento estás pensando como, obvio no, o sea, ¿cómo va a ser culpa mía que el otro me diga mentiras? ¿Cómo va a ser culpa mía que el otro grite? ¿Cómo va a ser culpa mía que el otro me trate mal? No es que sea culpa tuya, es que tu comportamiento puede estar influyendo en esos comportamientos. Segundo punto. Los seres humanos, y esto es lo que quiero que hoy aprendamos, aprenden principalmente por medio de dos procesos. Aprendemos por medio del condicionamiento clásico y aprendemos por medio del condicionamiento operante. También aprendemos observando, por modelado, por mil cosas, pero por ahora nos vamos a concentrar en estos dos, que son los procesos por los que principalmente ocurre ese proceso de aprendizaje desde que estamos chiquitos e incluso en la vida adulta. O sea, este proceso de aprendizaje no para pues, o no se detiene en ningún momento de nuestra vida. Entonces les voy a explicar rápidamente de qué se trata cada uno de estos condicionamientos. Por favor, atentos, yo se los trato de explicar, pues en realidad es un concepto fácil, pero se los trato de explicar lo más fácil y simple para que no se pierdan, no se aburran, pero es importante que lo entiendan porque con estos conceptos es con los conceptos con los que ustedes de aquí en adelante van a empezar a observar su relación de pareja, van a empezar a analizar y a entender su relación de pareja y esto es lo que les va a permitir crear una dinámica diferente. Entonces, el primer proceso de aprendizaje o proceso mediante el cual aprendemos es el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico ocurre cuando hay dos estímulos, un estímulo que es completamente neutro, un estímulo que es completamente incondicionado, es decir, no está condicionado a nada, y cuando estos dos estímulos se presentan juntos de forma repetitiva, en mi mente ocurre este aprendizaje. Lo que termina ocurriendo es que este estímulo incondicionado convierte este estímulo neutro en un estímulo condicionado, es decir, un estímulo que en algún momento no tenía por qué producirme nada, como se presentó tantas veces con este estímulo que sí me producía algo, que emocionalmente sí me estaba produciendo algo, como se presentaron tantas veces juntos, este estímulo neutro termina convirtiéndose en un estímulo condicionado, es decir, que ya tiene la capacidad de generar en mí una respuesta. Este estímulo condicionado o este condicionamiento clásico, encontremos las palabras, este condicionamiento clásico fue descubierto, descrito por primera vez en la psicología por Pavlov. No sé si ustedes de pronto han escuchado de él, seguramente sí, otros no, les voy a contar de qué se trató el experimento para que entiendan cómo funciona este condicionamiento. Pues seguramente no fue así como lo voy a contar, pero pues esto es como lo que yo recuerdo del experimento. Habían un grupo de perros, ¿sí? Un grupo de perros, bla, bla. Obviamente ustedes saben cuando los perros les van a servir la comida, el perro saliva, pues tiene cierta respuesta fisiológica porque es como que, uy, qué rico, voy a comer, qué hambre, quiero comer. Lo que hizo este señor fue que cada que les presentaba la comida sonaba una campanita, ¿cierto? Les daba la comida, sonaba una campanita, sonaba la campanita, les daba comida, o sea, se presentaban los dos estímulos, el estímulo neutro siendo la campanita y el estímulo incondicionado siendo la comida, se presentaban juntos, ¿cierto? Se presentaban juntos constantemente, continuamente, de forma repetida. A lo largo del tiempo que terminó pasando, cuando ese señor tocaba la campanita, así no les presentara la comida, es decir, así no les diera la comida, el solo hecho de tocar la campanita hacía que los perros salivaran, es decir, que tuvieran una respuesta frente al sonido de la campanita. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que era un estímulo neutro, es decir, lo que no tenía por qué producirle ninguna respuesta fisiológica, terminó
terminó produciéndoles una respuesta fisiológica, como la salivación, como, uy, qué rico, vamos a comer, ¿cierto? Este estímulo neutro en ese momento se volvió un estímulo condicionado, es decir, un estímulo que por medio del condicionamiento ahora tiene la capacidad de producir una respuesta en la otra persona. En un momento les voy a explicar cómo funciona eso en la relación de ustedes. El segundo proceso de aprendizaje o proceso mediante el cual aprendemos es el condicionamiento operante. A diferencia del condicionamiento clásico, que es el que les acabo de explicar, en este proceso aprendemos es por medio de las consecuencias. Es decir, nosotros tenemos un comportamiento y a ese comportamiento se le sigue una consecuencia. Dependiendo de cuál haya sido la consecuencia, mis probabilidades de repetir ese comportamiento en un futuro van a aumentar o van a disminuir. Porque cuando la consecuencia es agradable, es decir, cuando lo que yo recibo, una vez presento el comportamiento, una vez tengo el comportamiento, es agradable, las probabilidades de que yo lo vuelva a hacer en un futuro pues van a aumentar porque obviamente se sintió rico, entonces lo quiero volver a hacer. Pero caso contrario, si yo presento el comportamiento y las consecuencias que se presentan frente a ese comportamiento son nulas, es decir, no hay ninguna consecuencia, o son negativas o desagradables, las probabilidades de que yo presente ese comportamiento en un futuro pues van a disminuir. Entonces ahí tenemos los dos tipos de procesos de aprendizaje, condicionamiento clásico, condicionamiento operante. Condicionamiento clásico se trata de la asociación de dos estímulos por medio de la repetición o que se presentan de forma repetida constantemente, continuamente y muchas veces, pum, se asocian y un estímulo neutro se convierte en un estímulo condicionado. Y el condicionamiento operante es aprender por medio de las consecuencias. Yo tengo un comportamiento y dependiendo de las consecuencias que obtuve a ese comportamiento, pues voy a seguir repitiendo la conducta o no la voy a seguir repitiendo porque no cumplió ninguna función. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿qué es importante de entender por qué esto funciona en tu relación de pareja o cómo funciona en tu relación de pareja? Porque cuando uno está analizando el comportamiento de una persona en la terapia psicológica, o sea, cuando uno está analizando un comportamiento que uno quiere modificar en una persona, que uno quiere que la persona cambie, que uno quiere que la persona haga diferente, es importante tener en cuenta dos variables. Es importante tener en cuenta qué ocurre antes de la conducta o del comportamiento que yo quiero cambiar y qué ocurre después de ese comportamiento que yo quiero cambiar o ese comportamiento que me disgusta. Esto se le conoce como análisis funcional. Esto es lo que uno hace en terapia, sobre todo con los niños. Es como darme cuenta que el niño cuando hace pataleta es porque está buscando obtener una consecuencia. Entonces les pongo un ejemplo con los niños rápidamente. Si mi hijo, que yo no tengo, pero mi hijo imaginario, cada que vamos a mercar hace una pataleta porque quiere que yo le compre una chocolatina y yo por simplemente no aguantarme la pataleta porque me da pena de la pataleta, digo como, ay, dale, sí, te la compro. ¿Qué está aprendiendo la criatura en ese proceso? Que cada que le haga una pataleta, pues va a recibir lo que sea que esté pidiendo y por ende, ese aprendizaje, que sería un condicionamiento operante, se va a dar en el sentido de que cada que el niño quiera, pues, obtener algo, no lo va a pedir de forma tranquila, no lo va a pedir de forma adaptativa, no lo va a pedir como mamá, me compras por favor eso, o no va a entender un no como respuesta, porque su mente ya asoció que pues llorar da una consecuencia positiva, que en este caso es darle lo que sea que él quisiera en el momento. Lo mismo pasa en las relaciones de pareja, ya te puedes ir imaginando por dónde va la cosa, pero el hacer este análisis funcional es súper importante porque eso es lo que me va a permitir a mí como psicóloga identificar que este niño tiene como objetivo, por medio de la pataleta, obtener esta consecuencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Quitarle esta consecuencia o cambiar esta consecuencia, porque acuérdense lo que les dije, dependiendo de la consecuencia, la probabilidad de que la conducta se repita va a aumentar o va a disminuir. Entonces yo le meto una consecuencia desagradable, es decir, no sé, el castigo de no te compro chocolatinas por todo el mes y sigues llorando, pues eso va a disminuir la probabilidad de que el comportamiento aparezca en un futuro, o caso contrario, si yo simplemente ignoro el comportamiento, no quiere decir ley del hielo, pero pues no accedo o no cedo a lo que la persona me está pidiendo, a lo que el niño me está pidiendo, pues este comportamiento va a dejar de cumplir su función y como va a dejar de cumplir su función, eventualmente se va a extinguir, ¿cierto? Entonces el análisis funcional consiste en lo siguiente: identificar cuál es el comportamiento que a mí me está chocando de la persona. Es decir, es que me grita, llevémoslo ya como a la situación de pareja. Me grita, me dice mentiras, me trata mal, la ley del hielo, me hace pataleta, porque los adultos también hacen pataleta, la ley del hielo es esto, es una pataleta. Identificar cuál es el comportamiento de tu pareja que tanto te está molestando, ¿cierto? Y lo que tenemos que entrar a analizar acá es qué es lo que ocurre antes,
Es decir, qué es lo que estimula este comportamiento o hace que este comportamiento sea más propenso a darse, porque estas son variables que uno puede manejar y que son variables que en parte se deben al condicionamiento clásico. Ya les voy a poner un ejemplo. Y hay que analizar qué es lo que ocurre después de este comportamiento que yo quiero modificar en mi pareja. Porque acá es donde entras tú, querida y querido. Y es que muchas veces, no voy a decir que siempre, pero muchas veces lo que le sigue al comportamiento del otro es mi comportamiento. Entonces, sin darme cuenta, muchas veces mi comportamiento está reforzando, es decir, aumentando la probabilidad de que ocurra el comportamiento de mi pareja, ese que tanto me choca, ese que tanto me disgusta y ese que tanto le quiero cambiar. Y es acá donde entra en juego lo que les estoy diciendo, y es mi comportamiento sí tiene mucho que ver con el comportamiento del otro. Y aunque yo no soy responsable de lo que el otro haga, yo de alguna forma sí estoy participando, sí estoy influyendo en que lo haga y en que lo siga haciendo y en la probabilidad de que lo haga y en la razón por lo que lo está haciendo. Porque regla de oro en la psicología y en la vida, ningún comportamiento es carente de función, es decir, todos los comportamientos que nosotros tenemos a lo largo del día tienen como objetivo cumplir una función, tienen como objetivo alcanzar algo, ya sea ayudarnos a sentirnos bien, evitar que nos sintamos mal, conseguir algo, bueno, tiene que tener un objetivo. Y si yo constantemente estoy teniendo ese comportamiento y ese comportamiento no está cumpliendo con el objetivo, el comportamiento sí o sí está destinado a extinguirse, es decir, a no darse más o a modificarse para poder conseguir ese objetivo que tanto estoy buscando. Entonces, este episodio está muy teórico, pero vas a ver por qué esto te va a servir mucho. Porque lo que quiero que te empieces a preguntar entonces en este momento es, por medio de un análisis funcional que le vas a hacer el comportamiento de tu pareja, que el ejercicio va a ser el siguiente, porque obviamente la idea es ser prácticos acá, es que empieces a identificar cuáles son esos comportamientos de tu pareja que tanto te están chocando. O sea, cuál es ese comportamiento específico. Empieza con uno. Empieza con un comportamiento que tú digas, uy, marica, es que esto me fastidia demasiado. Y a ese comportamiento a lo largo de una semana o a lo largo de 2 semanas, o pues si no es un comportamiento que se presente todos los días, puede incluso usar situaciones pasadas para hacer este análisis funcional. Te vas a preguntar lo siguiente. Lo primero es, ¿qué ocurre antes de este comportamiento? O sea, como que cuál es un posible estímulo ante este comportamiento que no me está gustando. Y más importante aún, es que te vas a preguntar cuáles son las consecuencias a este comportamiento. ¿Qué pasa una vez este comportamiento ocurre? ¿Cómo respondo yo? ¿Cómo reacciono yo? ¿Qué pasa en la relación? ¿Qué pasa en la dinámica? Para que así tú logres identificar cuál es la función que está buscando ese comportamiento. ¿Cuál es la función? ¿Qué objetivo quiere conseguir? ¿Qué es lo que quiere lograr? Y acá, cuando hagas ese análisis funcional, es que te vas a dar cuenta cómo tú estás reforzando esos comportamientos que no te gustan tanto. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo que yo creo que es muy útil y pasa mucho, y yo incluso lo vi en consulta, y es el tema de las mentiras, ¿cierto? Obviamente, hay niveles de niveles, hay ejemplos de ejemplos, o sea, yo acá estoy poniendo el que vi en consulta porque es el primero que se me ocurre. El tema de las mentiras, todos tenemos demasiado satanizadas las mentiritas piadosas, o sea, como las mentiras, obviamente hay mentiras que ya es como, what the fuck, pero la mayoría de las mentiras, por no decir todas, cumplen una función, y es evitar una reacción emocional por parte de la otra persona que yo no quiero que tenga, ¿cierto? Como que yo le voy a decir mentiras sobre esto porque si no después se va a emputar, entonces mejor le digo mentiras sobre eso. Esa es la función de la mentira, ¿cierto? Ya lo tenemos súper identificado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál puede ser el antecedente? ¿Cuál puede ser el estímulo? Yo hago algo y pucha, identifico que ese algo le va a molestar a mi pareja, entonces por ende digo mentiras, ese es el comportamiento que queremos cambiar, y la consecuencia como tal es que mi pareja, pues si no se da cuenta obviamente de la mentira, pues no se pone bravo, ¿cierto? No se pone bravo, no me dice nada, no me pelea, bendiciones. ¿Cuál sería el caso contrario de, pues, no decir mentiras? Yo me doy cuenta que hice algo que le va a molestar, yo le digo la verdad, le digo, marica, pasó esto, lo que sea, pero lo que ocurre acá es que mi pareja se pega la emputada del siglo, ¿cierto? Cuando yo le digo la verdad. Digamos que esto pasa varias veces cuando, pues a lo largo de la relación, cuando estábamos empezando, y como mi pareja se emputó cada que yo le decía la verdad sobre este tema o sobre lo que fuera, ¿qué crees que empiezo a aprender yo? Que si yo digo la verdad, pues eso va a tener una reacción emocional desagradable en la otra persona, que por ende me va a afectar a mí emocionalmente, y entonces yo lo que empiezo a aprender es como, es mejor que no, porque la consecuencia que yo estoy teniendo al decir la verdad es una consecuencia negativa, es un castigo, ¿cierto? Es algo desagradable hacia mí, y como es algo desagradable hacia mí, pues yo voy a tender a no repetir esa conducta.
Por ende, voy a empezar a decir mentiras. Porque el decir la verdad sobre temas incómodos o sobre temas que sabía que podían generar un conflicto, me estaban generando malestar. Entonces, pues, cualquier persona, y esto es lo que termina pasando, va a decir, pues, pucha, ¿yo para qué sigo diciendo la verdad? Si esta persona cuando digo la verdad se termina imputando, se termina yendo en contra mía. Entonces muchas veces las mentiras, no voy a decir que siempre, pero muchas veces las mentiras acá llegan como, pucha, pero es que si yo le digo la verdad, les va a poner ejemplo pendejo, pero ¿qué aplica? Es como que es que siempre sale tarde, es que siempre llega tarde por mí. Y es que sí, la persona dice, ya salí hace 10 minutos y no ha salido de la casa o no se ha bañado, obviamente llega tardísimo, ¿cierto? Y acá llegan a decirme, porque es que es un ejemplo de todos los días, como es que no entiendo para qué me dice mentiras. Y entonces la pregunta siempre es, bueno, y cuando él te dice la verdad, o si él te dijera la verdad, ¿cómo sería tu reacción emocional? Y la respuesta siempre es, no, pues igual me daría rabia. Igual me daría rabia, igual le pelearía. Pues igual me da rabia, igual le peleo, pues eso, las probabilidades de que la persona me diga la verdad disminuyen porque la consecuencia frente a ese comportamiento, pues es una consecuencia desagradable. Contrario a decir mentiras, que tengo la posibilidad de que la consecuencia desagradable no vaya a estar. Entonces ahí es donde nos empieza a dar cuenta cómo mi comportamiento crea el comportamiento de la otra persona. Otro buen ejemplo, y este lo voy a poner de forma generalizada, es las pataletas que me pueden hacer mis parejas. Porque las parejas tienden a hacer pataletas, los adultos también hacemos pataletas. Entonces, digamos que yo llego un día, no sé, sintiéndome súper insegura a la casa por X o Y, digamos que estoy hormonal, lo que sea, y me estoy sintiendo súper insegura. Pero como yo no he aprendido a comunicar esa inseguridad de forma asertiva o de forma clara, la escena va a ser la siguiente. Yo me siento insegura, llego a la casa y hago una pataleta por lo que sea. O sea, yo estoy rara, hago una pataleta y peleo por cualquier cosa. Y cuando eso pasa, lo que mi pareja de una es decirme, mi amorcito, ven, yo te amo, pero me peina los moños, me trata mejor que nunca, me consiente como nunca me había consentido, me da más atención de la que me había dado en toda la semana. ¿Qué crees que está pasando? Esa persona no le gustan mis pataletas, claramente no. Y pues lo que está haciendo al mimarme más de lo que me debería mimar es evitar que la pataleta ocurra. Pero ¿qué crees que va a pasar realmente? Que yo voy a empezar a aprender por medio del condicionamiento operante que cuando yo me esté sintiendo insegura, yo no lo tengo que comunicar de forma asertiva, sino que basta simplemente con hacer una pataleta para que el otro me dé la atención que yo tanto quiero. Por ende, el otro, aunque no es responsable de mi comportamiento, sí me está creando o co-creando ese comportamiento. Me está ayudando a crear ese comportamiento o me está reforzando ese comportamiento. Entonces, eso es lo que quiero que hagas con tu pareja. Uno, identifica cuál es el comportamiento que tanto te choca y dos, identifica cómo tú desde tu comportamiento puedes estar ayudando a que ese comportamiento siga ocurriendo. Porque, por ejemplo, acá es donde entra el juego importante o acá es donde entran en juego los límites. Si yo no pongo límites, quiere decir que no hay consecuencias. Si el otro tiene un comportamiento que es desagradable y yo dejo que el comportamiento siga ocurriendo, es decir, no hay ninguna consecuencia frente a ese comportamiento, yo digo, sí, listo, haz lo que tú quieras, mi amor, perdóname, tranquilito, cálmate. Sí, mi amor, dale, cuando estés más calmado hablamos y no le pongo, hey, no me paro firme y digo, como marica, hasta aquí, o sea, no me vas a seguir tratando así y ese es el límite, que el límite termina siendo una consecuencia desagradable para el otro. Si yo no pongo límites, pues la otra persona no tiene una consecuencia desagradable, por ende es una consecuencia agradable de alguna forma porque me estoy descargando, desquitando emocionalmente con el otro y las probabilidades de que esos comportamientos ocurran, pues van a seguir aumentando. Por eso es que a uno le dicen, es que uno enseña a la gente a tratarlo. Sí, porque si el otro tiene un comportamiento que a mí no me gusta y yo no le pongo el límite, la probabilidad de que el comportamiento se repita va a aumentar. Si el otro tiene un comportamiento que a mí no me gusta, me trata mal, me alza la voz, hace algo que a mí me chocó y yo le pongo un límite, ese límite representa una consecuencia desagradable para esa persona y esa conducta o ese comportamiento que tanto me choca va a empezar a disminuir o las probabilidades de que ocurra van a disminuir porque no está consiguiendo la función, cualquiera que sea la función, ¿cierto? Entonces esto es lo primero. Y lo segundo es que vamos a entrar también con ese tema del condicionamiento clásico y ese es un poquito más sencillo de explicar y es, como les digo, acuérdense que el condicionamiento clásico es la asociación entre los dos estímulos, entonces esto no aplica, pues no necesariamente va a aplicar para todas las relaciones, pero yo me he dado cuenta mucho que, no sé, por ejemplo el tema de la comunicación, que lo hablamos un montón, pues que es súper importante, es como que es que cada que nos sentamos a tener una conversación incómoda, siempre terminamos peleando. Eso es un claro ejemplo de un condicionamiento clásico, porque es un estímulo neutro, que es tener una conversación, termina convirtiéndose en un estímulo condicionado que me genera malestar, porque es como que yo ya asocio conversación igual discusión, pero esto no se dio por una vez, se dio porque muchas veces cuando nos sentamos a hablar, como no lo sabíamos hacer, terminábamos discutiendo, entonces mi mente asocia discusión o conversación igual a discusión, o conversación igual a pelea y mierdero. Condicionamiento clásico. Entonces, ¿cómo podemos empezar a romper ese condicionamiento clásico? Trata de identificar en qué momentos de tu situación, de tu relación se puede dar esto y empieza a
como a introducir estímulos agradables. Si ya sabemos que siempre que nos sentamos a hablar a eso terminamos peleando, volvamos a esa conversación, una conversación agradable, así sea una conversación incómoda. Salgamos a hacerlo a un restaurante, tomémonos un vinito, busquemos cambiar las estrategias para que no termine en una discusión. O sea, empecemos a romper ese condicionamiento, porque el condicionamiento es reversible. Si Pavlov, por ejemplo, hubiera seguido mostrándoles la campana a los perritos, pero nunca les hubiera servido comida, eventualmente el condicionamiento se iba a perder y los perros iban a dejar de salivar. A no ser pues que sea una asociación de un estímulo demasiado fuerte, como no sé, tuve un accidente de tránsito y cada que escucho una sirena de la ambulancia me genera demasiada ansiedad, eso sí me puede durar toda la vida, pero no creo que las cosas en la relación que estás viviendo apliquen pues a algo así de fuerte, sino pues sería tema para otro episodio. Lo importante es que en las cosas normales y cotidianas del día a día sí se puede romper el condicionamiento, y eso es lo que te invito a hacerlo. Entonces, la invitación de este episodio es esa, es darse cuenta que tienes muchísima responsabilidad, pero tienes muchísimo poder también, responsabilidad igual poder, y que si tú logras hacer un análisis objetivo, un análisis funcional del comportamiento de tu pareja y de la relación, esto te va a permitir encontrar las estrategias y te va a permitir encontrar cómo desde tu comportamiento puedes ayudar a que esa dinámica que no te gusta cambie. Cómo puedes ayudar a transformar esa dinámica de la que tanto te quejas y que tanto te choca. Hasta ahí vamos terminando. Y con lo que sí quiero terminar es que este proceso de aprendizaje o de condicionamiento operante no solamente ocurre para los comportamientos desagradables, es decir, no es solamente que yo refuerce los comportamientos que no me gustan de mi pareja, es que también puedo reforzar los comportamientos que sí me gustan. Y acá es donde yo creo que la cagamos la mayoría de las personas en una relación de pareja o en cualquier tipo de relación, y es que estamos demasiado enfocados en lo que no funciona, en lo que no me gusta del otro, en lo que el otro no está haciendo, en que lo haga mejor, en que debería mejorar, en que tiene que cambiar esto, y no nos damos cuenta de lo que sí está haciendo, no nos damos cuenta de los pequeños detalles y de los comportamientos que sí nos gustan. O peor aún, sí nos damos cuenta, pero no lo reforzamos. Y acá es donde yo les digo, yo tengo una teoría de que todos por dentro tenemos un perrito feliz que nos gusta que nos den la galletica y nos digan como good dog, lo hiciste muy bien. Entonces, la tarea más importante, y si algo quiero que se les quede el episodio, o sea, si lo otro les pareció muy enredado, si algo quiero que tengan presente y que se repitan y que empiecen a implementar en su relación de pareja después de este episodio, es que quiero que empiecen a identificar lo que su pareja sí está haciendo bien, lo que sí les gusta, los comportamientos que sí están chéveres, los comportamientos que sí son agradables, los comportamientos que sí cumple de acuerdo a sus expectativas. Empiecen a dar cuenta de lo positivo y empiecen a reforzar lo positivo, porque acuérdense lo que les dije, un comportamiento que se refuerza de forma positiva aumenta la probabilidad de que ocurra. Entonces, lo que a mí sí me gusta, si yo le digo a mi pareja, no sé, todos los días me lleva el cafecito por la mañana, yo le digo, mi amor, gracias, sabes que valoro demasiado este cafecito, mi amor, gracias, este cafecito es el más rico del día. Si yo se lo refuerzo, las probabilidades de que mi pareja quiera tener más detalles a lo largo del día van a aumentar, porque no es solo el café, es darse cuenta de que sus comportamientos sí son tenidos en cuenta, que lo que sí hace bien, yo sí lo noto y lo agradezco. Y eso es lo que a mí me va a dar motivación para seguir haciendo las cosas bien. Si me enfoco en reforzar lo que mi pareja sí está haciendo bien, voy a aumentar las probabilidades de que lo siga haciendo, porque como les digo, todos tenemos ese perrito y todos queremos sentirnos vistos, todos queremos sentirnos reconocidos, todos queremos sentir que la persona se está dando cuenta de lo que yo sí estoy haciendo, porque nada más desmotivante que a mí todo el día me estén diciendo, es que no hiciste esto, es que porque no lo hiciste así, es que lo hubieras hecho así, es que no me gustó, es que lo hiciste mal. Eso desmotiva a cualquier persona. Hay que aprender cómo funcionan los seres humanos, hay que aprender de la naturaleza humana para poder construir relaciones sanas, para poder construir esas relaciones que nosotros nos soñamos. Porque si yo sigo simplemente recalcando lo malo y enfocándome en lo malo, la persona no va a tener ninguna motivación para hacer lo bueno. Eso es como yo creo que las ecuaciones más erradas en una relación de pareja, y es que uno cree que si uno todo el día le dice lo que tiene que mejorar, la persona va a decir así que dicha, voy a mejorar. Y marica, no, nadie funciona así. Caso contrario, sí, marica, tenemos que mejorar esto y quiero que eso sea diferente, pero te agradezco esto y te reconozco esto y veo esto. Eso es lo que me motiva a mí a construir una relación sana, a seguir trabajando, a seguir teniendo más de ese tipo de detalles o más de ese tipo de comportamientos que sí están bien, porque algo tiene que estar bien. No todo puede ser malo, solamente que mi mente tiende a enfocarse en lo malo, pero lo bueno también está y hay que verlo. Y aparte pasa algo bonito con este tema de reforzar los comportamientos positivos, y es que no solamente la otra persona se va a sentir mejor, sino que yo también termino sintiéndome mejor porque empiezo a enfocarme en lo bueno y empiezo a darme cuenta que hay muchas cosas que rescatar en mi relación. Listo.
resumen, porque este estuvo pues lo más teórico del mundo entero, pero siento que era necesario, que les va a servir muchísimo. Acuérdense, son responsables de su relación de pareja, o sea, son muy responsables y por ende tienen un poder gigante, y esto no son malas noticias, pero al contrario son buenísimas noticias, porque quiere decir que tienes un 50% de acciones para poder crear esa empresa, para poder crear esa relación que tú te sueñas. Si tú haces, si la otra persona no hace, pues válido, pero por lo menos enfócate tú en hacer. Y si ya viste que la otra persona no dice, tomamos decisiones. Pero enfócate primero en ti. Quememos ese cartucho. O sea, de enfocarme en lo que yo sí puedo controlar y en lo que yo sí puedo trabajar. Punto número 1. Punto número 2. Los seres humanos aprendemos principalmente por medio de el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Condicionamiento clásico, asociación de dos estímulos. Un estímulo neutro termina convirtiéndose en un estímulo condicionado, es decir, un estímulo que no tenía la capacidad de producirme una emoción, tiene la capacidad, o una reacción, tiene la capacidad de producírmela más adelante porque se presentó muchas veces con otro estímulo que sí era incondicionado y sí me generaba esta reacción, esta respuesta. Ejemplo, si todas las conversaciones incómodas se asocian con un conflicto, condicionamiento clásico, pues yo le voy a huir a ese tipo de conversaciones, porque mi mente, cada que yo me siente a hablar, me va a hacer sentir incómoda, a pesar de que me va a hacer sentir súper malo, me va a hacer sentir ansiosa, aunque la conversación no tendría por qué estarme produciendo esa emoción. Importante, el condicionamiento clásico se puede romper, se puede reversar si yo empiezo a introducir estímulos agradables frente a ese estímulo que me está produciendo ansiedad. Segundo, condicionamiento operante, se da por medio de las consecuencias. Entonces yo aprendo por medio de consecuencias. Las consecuencias agradables van a aumentar la probabilidad de que un comportamiento aparezca. Las consecuencias desagradables van a disminuir la probabilidad de que ese comportamiento aparezca. Y esta para mí es la parte más importante de todo lo que les he dicho frente al tema de la relación de pareja, y es que entiendan cómo su comportamiento puede representar una consecuencia agradable o una consecuencia desagradable. Por ende, cómo su comportamiento, la respuesta que ustedes tienen desde su comportamiento al comportamiento del otro puede aumentar o disminuir la probabilidad de que ese comportamiento aparezca. Y por último, acuérdense que lo importante no es solamente enfocarse en cómo están reforzando lo que no quieren para cambiarlo, sino empezarse a enfocar en reforzar lo que sí quieren, porque eso es lo que va a aumentar la probabilidad de que esos comportamientos sigan apareciendo. Súper teórico, pero ojalá lo hayan súper hiper mega entendido, porque traté de explicarlo súper fácil y porque en serio es lo que les decía al principio. Yo creo que si uno entiende la naturaleza del ser humano, es mucho más fácil relacionarse desde la humanidad y es mucho más fácil buscar estrategias en lugar de estarse quejando todo el día. Eso ha sido todo por hoy. Recuerda que sanándote, sanas a los demás, eres prana, eres energía vital.